de nueva cuenta perdimos al doctor Lauro, ¿verdad? Yo estoy aquí. ¿No? Bueno. Ok. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, bueno, pues voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se ve y me escuchan ahí? Sí, muy bien. Sí. Bueno, entonces voy a empezar. De hecho, el título que propuse es Las ediciones anotadas, precisamente porque al iniciar este panorama muy sintético de lo que todos conocemos y compartimos, me parece muy interesante que la expresión de crítica textual es una especie de traducción literal o peculiar de textual criticism, porque criticism en realidad no se traduciría como crítica, sino que corresponde al análisis. Y a su vez, como vamos a ver más adelante, la edición analítica ahora se utiliza como expresión para referirse a textos para estudiantes. Entonces, por eso simplemente para quedar un poco al margen de esta polémica, hablé de ediciones anotadas o ediciones académicas, scroll editing. Y bueno, hay una distinción muy notable, ¿no? Entre esta tradición cuando estudia textos antiguos, cuyo objetivo último es establecer el texto, y estudiar textos contemporáneos, cuyo objetivo es realmente muy diferente, ¿no? Es interpretar y evaluar el texto. Entonces, claro, hay una tradición, voy a pasar muy rápidamente, son 300 imágenes. Por ejemplo, aquí, este es un libro muy reciente del año pasado, de filología y crítica del Mahabharata, que tiene al mismo tiempo la dimensión religiosa y literaria. Por supuesto, hay una enorme tradición de crítica textual bíblica o de textos de la tradición clásica. Y el trabajo compilado por Klein Heinzes ha sido fundamental, incluyendo el glosario de su propio artículo. Es un trabajo del 58. Y de mismo año fue el trabajo de Paul Maas, que también es el otro gran referente, ¿no? Más recientemente el trabajo de West, aquí vemos un esquema, y la revista Editio, que es trilingüe. Y todo esto ha empezado a relacionarse con la historia del libro. Por ejemplo, ese estudio de la historia del pie de nota, del pie de página, y también se han estado incorporando ya las técnicas digitales, ¿no? a esta disciplina, hasta estudiar el método genealógico basado en la coherencia. Pero en el caso de los textos contemporáneos, pues, por ejemplo, tenemos los estudios genéticos de Joyce, Proust, Thomas Mann y otros. En Colombia, el colega Dusan propone hablar de ifología como análisis e interpretación de textos para todas las disciplinas. Y es curioso, menciono aquí mi libro porque, por ejemplo, los colegas en Cuba me pidieron hacer una edición allá diciéndome que no encontraron materiales teóricos en español, ¿no? Entonces, esto es una situación que habría que considerar. Bueno, estos son los conceptos entonces que creo que todos conocemos, tal vez con excepción de esta propuesta de ifología, ¿no? Es decir, filología, paleografía, anecdótica, recensio, emendatio, combinatio, lectio, la examinatio, el sistema, la coherencia genealógica y más comúnmente la edición facsimilar, la edición Princeps, la edición analítica, que como decía, y vamos a ver ejemplos, está dirigida a estudiantes y al público general, y la edición crítica, que entonces sí contiene, especialmente en la editio variorum, como lo nombra Kleinhens, análisis textual, contextual, intertextual y o subtextual, además de contener a veces materiales pretextuales, genéticos y paratextuales. En síntesis, son estas las dimensiones de la edición crítica de textos contemporáneos. La dimensión genética incluye elementos pretextuales y paratextuales, la dimensión textual, los metatextuales e intertextuales, y la hermenéutica, los de carácter contextual y subtextual. Y entonces con esto teníamos esta definición global que incluye variantes lexicales y gramaticales, genética individual y social, traducciones, adaptaciones y las más de 120 estrategias intertextuales, interpretaciones y apropiaciones, reproducción de manuscritos y pruebas de imprenta, y las recensiones, portadas, entrevistas y otros materiales. Pero entonces,
como digo, esto realmente nos lleva a pensar que el trabajo que hacemos con textos contemporáneos es no trabajo de crítica, sino de análisis, ¿no? Es decir, de estudiar los componentes formales y estructurales del texto, sus condiciones de producción, distribución, edición, lectura, su genealogía, su sentido denotativo y los contenidos subtextuales y las relaciones intertextuales, fundamentalmente. Entonces teníamos distintos tipos de análisis, ¿no? Precisamente ifológico, que sería el que abarca todo, filológico, ecdótico, textual e intertextual, en este último distinguiendo entre relaciones modernas con un architexto, por ejemplo, un género, y posmodernas con un texto, o dependiendo de cada caso. Después, el análisis contextual, el subtextual, y finalmente, como una herencia de New Criticism, el formalismo norteamericano, el close reading, o sea, el análisis simultáneo, ¿no? Voy a presentar algunos ejemplos porque esto se ha aplicado más allá de la literatura, ¿no? Esto es lo que me llamó la atención por poner esta idea. Entonces voy a presentar primero, antes de entrar a los casos más interesantes de, por ejemplo, Quijote, Ulises y demás, una ilustración brevísima de algunos casos en México. Por ejemplo, muy recientemente sabemos que se publicó esta edición facsimilar, Punta de Plata, del Bestiario de Arreola, que fue publicado en el 59. Y, por ejemplo, aquí está como un extra, este testimonio de José Emilio Pacheco, donde relata cómo se convirtió en el amanuense de Arreola. Está la reescritura como variante textual, me refiero a la reescritura que el mismo José Emilio Pacheco hizo de este libro. Esta es de este libro de cuentos. Originalmente se publicó en el 72, pero en el 98 él reescribió línea por línea todos los cuentos, simplemente un ejercicio de estilo, creo yo, y en el año 99 se publicó entonces esta nueva edición. Y como para textos, quiero mostrarles una compilación que hice con un colega argentino, precisamente en el centenario del nacimiento de Borges en 99. Reuní 52 cuentos y ensayos acerca de Jorge Luis Borges, ¿no? Que se publicó en la UNAM. Entonces incluye una perspectiva irónica que hace el mismo Borges con Bioy de su propia literatura, algunas biografías de Borges y bibliografías de Borges apócrifas inventadas. Por ejemplo, Pacheco imagina justamente en el año 99 los libros que pudo haber leído. Estas son como teorías de la ficción de Borges, ¿no? De Fuentes y otros. Encuentros ficcionales, o sea, encuentros que no ocurrieron, pero que se cuentan como si hubieran ocurrido, incluyendo el que tiene Borges con el otro. Y hay varios homenajes al texto Borges y yo, por ejemplo, de Margaret Atwood, etc. Hay estas visiones también de cuentistas, que son como un panorama general de la estética y la poética de Borges, ¿no? Octavio Paz y otros. Y estos que son testimonios de la persona, por ejemplo, Mis cenas con Borges de Cabrera Infante, o Borges justifica el viaje de La Rochelle. Están contrastes y afinidades con Chesterton, Macedonio, Nabokov, y comentarios sobre cuentos particulares o libros específicos de Borges. Una conversación, ¿no? Soy tan escéptico que ahora dudo de que no exista Dios, entre otros. Y beneficios y maleficios de leer a Borges, ¿no? Monterroso, Rossi, Vargas Llosa, etc. Después están como ejemplos de materiales genéticos el caso de las biografías de un autor. Por ejemplo, está la de Vaccaro, que es la más voluminosa, lo de Sabater, que es, yo diría, casi un texto cariñoso, esto de Teitelbaum, un poco peculiar, que es muy útil, la biografía literaria, que es muy, muy importante para la docencia. Maester Vázquez, que hizo estas dos versiones, Alicia Jurado, que estuvo muy cerca de él, la de Woodall, que es muy prestigiosa, y también hay un testimonio de la señora que hacía las actividades dentro de la casa, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Rulfo, pues también sabemos que hay varias, ¿no? La de Roffé, lo de García Bonilla, que es una cronología que puede ser leído como novela, lo de Nuria Amat y la de Asensio, ¿no? Pero bueno, entrando ya al campo de las ediciones críticas, hay distintas formas, distintas necesidades de hacerlo. Por ejemplo, esta es una compilación comentada, pero hay 17 textos, desde el de María aparte, que en la tradición, incluyendo Derrida, Lacan,
y otros que han dedicado prácticamente un libro a este cuento, ¿no? O que es un análisis semiótico, ¿no? Un cuento de Maupassant. Otro libro dedicado a un cuento, que es Lubina. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Creo que ya. Sí. Creo que durante un momento se perdió. Que es una edición editorial americana en Bogotá, es una colección muy interesante para estudiantes también de este cuento. O recientemente vean sobre las matemáticas en el cuento La Biblioteca de Babel, ¿no? También, porque es un texto realmente bellísimo como esta portada, ¿no? Y con el concepto de lectura simultánea, close reading, que surgió del neoformalismo norteamericano, pues, por ejemplo, lo que hizo Mimo Empson en 7 tipos de ambigüedad, que está traducido en el Fondo de Cultura Económica. Es decir, el acompañar el texto línea por línea con los comentarios del analista. Y vean, este es un caso, otro caso, es otro tipo de material, digamos, para textual, que son las portadas, pero existe, ¿no? En este trabajo donde se recopilaron muchísimos materiales que hay sobre, por ejemplo, en este caso Rulfo. Bueno, aquí vemos una portada de la traducción al alemán, pero me detengo solamente, fíjese, aquí son traducciones al lituano, portugués, sueco, turco, holandés, chino, griego, letón. Y así podemos continuar, son todas estas, francés, italiano, incluso porque es muy interesante porque reflejan de alguna manera, muestran la imagen que se tiene de la identidad mexicana. Vean, por ejemplo, de arriba a la derecha, ¿no? La versión del águila mexicano, no sé si es la que cae o la del escudo, etcétera. Son estas imágenes muy peculiares, ¿no? Zarape, aunque no corresponde exactamente a la zona, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y entonces con esto yo a las ediciones analíticas, primero las dirigidas al público general. La editorial Alfaguara hizo una serie de antologías, incluso yo hice una de minificción hace unos 20 años, y cuando un grupo de profesores compraba, o muchos, ¿no? En todo el país, compraban 50, 100, 200 ejemplares para su escuela, y como esto empezó a ocurrir en todo el país, entonces Alfaguara pidió, en este caso Alberto Vital, que hiciera una edición analítica, es decir, dirigida a estudiantes de bachillerato. Cuando había esta venta, entonces ellos regalaron al profesor un ejemplar de esta edición analítica para que pudiera acompañar a los estudiantes. Y entonces, se trata de un acompañamiento contextual y genético. ¿Quién es el autor? ¿En qué momento se publicó cada cuento? ¿Qué interpretaciones ha tenido, ¿no? Aquí, cuentos latinoamericanos, ¿no? Un poco este canon para el bachillerato. Y con esta edición analítica, y luego se hizo para 3 novelas de Pérez Reverte, que en ese momento también fueron muy utilizadas en los bachilleratos y también están acompañadas de una edición analítica. Entonces, como se puede ver aquí, es básicamente esto, ¿no? La biografía del autor y el contexto literario en el momento en el que, sobre todo en el momento en el que ocurre la historia, más que el momento en el que se escribe la novela, ¿no? Y las actividades pedagógicas para el estudiante, ¿no? Un glosario, bibliografía comentada y programas de estudio revisados, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí en este momento, después de 7 minutos de esta introducción, entro en materia, que es, por ejemplo, el caso de las ediciones críticas, algunas de las ediciones críticas del Quijote. Tal vez el referente editorial crítico ha sido la edición del año 42 de la editorial Aguilar, de García y García, cuyo prólogo tiene 169 páginas. Esta es la portada, ¿no? Se anuncia el contenido. Y bueno, entonces casi todo lo que hay aquí es como el referente para todo lo que ha ocurrido más adelante en lengua española, ¿no? Una guía del lector, y luego la aparición, el éxito inicial, la génesis, ¿no? Muy importante, la cárcel, que es otro elemento pretextual, sátira, precedentes literarios, así sucesivamente, ¿no? Los personajes, el paisaje, y continúa con estos elementos ya propiamente textuales, y vean, más adelante empiezan ya un recuento de las interpretaciones, las imitaciones extranjeras, las imitaciones en el interior de la lengua, el Quijote en el extranjero, los comentarios, las ilustraciones, ¿no? Por siglos, las curiosidades incluso, y después vean esto, una bibliografía por materias
de los principales estudios que se han escrito sobre el Quijote, por orden alfabético, todos estos campos, ¿no? De cervantofobia y antiquijotismo, por ejemplo, de Dulcinea, sobre la difusión, desde el punto de vista de la filosofía, y así podemos, bueno, este es todo un universo bibliográfico, ¿no? Es una enumeración de todos estos campos, ¿no? Que después también esto fue utilizado de otra forma para elaborar, por ejemplo, el diccionario del Quijote, que aparece aquí, ya en la página 1621, aparecen estas más de 20 páginas de nombres y lugares citados, y otros sobre modos adverbiales, refranes y voces desusadas, ¿no? Y el índice de la misma. Bueno, entonces a partir de ahí estas otras ediciones, Clásicos Castalia de Luis Andrés Murillo, con un prólogo de 42 páginas, porque pretende ser más bien para un estudiante, ¿no? Entonces, un estudiante de posgrado tal vez. Y me detengo un momento aquí en un caso interesante ahora sobre el autor, porque tiene esta dedicatoria a su viuda, pero bien, es muy interesante, dice, nació en la aldeíta mexicana de Conguiripo, Michoacán, porque es el origen de Murillo, o sea, Murillo era mexicano, ¿no? Y pues también murió en Los Ángeles, en California. Esto creo que es muy interesante en la historia del libro, ¿no? Y de los estudios cervantistas. Después tenemos la edición de Planeta del año 80, con un prólogo de 87 páginas, muy importante porque es de Martín de Riquer, uno de los grandes cervantistas. Como se ve, esta edición está muy usada, es con la que yo estudié. Después conseguí una más elegante. Pero aquí se puede ver ya, porque es mucho más como la tenía yo así abierta, pude fotocopiar mejor. Y son tres líneas del primer capítulo, acompañadas de todos estos comentarios. Y las notas ya no caben aquí, estas primeras dos notas aparecen ya hasta la siguiente página. O sea, hay esta tradición que se va a conservar en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, la edición de cátedra, que es mucho más abierta, de Allen, ¿no? Pues entonces está la del Instituto Cervantes, del 98, nada menos que editada por Francisco Rico, también otros. Y vean un prólogo de 326 páginas, es un tratado, es toda una vida dedicada al tema, ¿no? Y bueno, aquí vemos una síntesis, ¿no? Sobre vida de Cervantes, la España del Quijote, los libros de caballerías, la teoría literaria implícita en Cervantes, las interpretaciones del Quijote, la composición y la historia del texto, ¿no? Son entonces materiales pretextuales y de crítica contextual y textual. Y esta edición es muy interesante porque incluye, como se puede ver aquí, para cada capítulo, se ve, por ejemplo, bueno, los preliminares y demás que tienen su propio estudio. Por ejemplo, si llegamos al capítulo 1 del mismo Francisco Rico, bueno, lo que hay aquí es una condensación de las interpretaciones, ¿no? Las lecturas que ha recibido, no solo el capítulo, sino pasajes muy específicos y que concluyen esta revisión, aquí hasta el último capítulo, vamos a ver un momento, con su propia bibliografía. Luego, vean, aquí son cerca de 400 páginas de notas complementarias y el aparato crítico, ¿no? Las ediciones básicas, las variantes, ¿no? A' y a beta, la disposición del aparato crítico, grafía, puntuación, etcétera, ¿no? Y los apéndices, ¿no? Mapas, planos, la casa de Alonso Quijada, los objetos de la vida diaria, que también es un tema de tesis doctorales y demás, la cocina, el estrado, la venta, la indumentaria, armadura, arreos, galera, instrumentos musicales, tecnología popular. Y entonces, vean aquí, por ejemplo, es el final del capítulo 9, cuando se detiene la acción porque se acaba el manuscrito y demás, que es algo muy moderno, ¿no? Este asunto de la autorreferencialidad, de la metaficción a propósito de Sidamet, etc. Entonces, aquí termina este comentario de Luis Iglesias Fijó y se empieza la enumeración de los principales libros y artículos dedicados a este capítulo, ¿no? En la historia del cervantismo. Y bueno, esta edición está acompañada de este disco que tiene datos lingüísticos, ¿no? Bueno, después en el año 98 la edición de Castalia, pero esta es la de Florencio Sevilla, que vamos a encontrar otra en Guanajuato que es diferente. Este es un caso muy interesante
prólogo es más amable, de 55 páginas, y tiene, vean, aquí abajo dice, en este párrafo final, esta edición presenta el texto íntegro del Quijote con 3 posibilidades de lectura. Va acompañada de cuadros cronológicos, introducción, etc. Estas formas de lectura, ¿no? Que son este itinerario que señala esta flecha, es la idea de leer toda la novela, tal como la publicó Cervantes, leer solo lo que él llama los pasajes fundamentales, de los que han llamado más la atención de todos los lectores, y los resúmenes de los textos secundarios. Y entonces aquí se ve porque en el texto mismo hay 2 tipos de notas. Ven la nota 1 normal hasta la 6 en estas primeras 3 líneas, y luego acá arriba en el título hay un 1 entre paréntesis que corresponde a otro tipo de nota, ¿no? Es decir, que aquí vemos un filete, aquí en estas primeras líneas a la izquierda, que corresponden a lo que él llama los textos fundamentales, ¿no? Entonces es como una guía que va continuamente acompañando al lector para ser mucho más amable, digamos, para un lector no especializado en lo absoluto, para ser más amable y disfrutable la lectura. Y aparecen todos estos comentarios muy técnicos, pero están dirigidos bueno, cuando alguien tiene una duda sobre un término, etcétera, pero realmente estos otros comentarios es como estar conversando con el lector y compartir materiales de tipo pretextual, contextual, intertextual, que son muy amenos, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Se está pensando realmente en el lector. Bueno, y vamos a encontrar otra edición de este mismo editor en un momento, en Guanajuato. Bueno, luego está la edición de la Real Academia Española y la Asociación de todas las academias, que es la edición del 4º centenario, coordinado también por Francisco Rico, que es esta edición de pasta dura que se ven incluso, por ejemplo, en Sanborns, ¿no? En cualquier lugar todavía se puede encontrar. Y entonces es muy manejable, solo que es un poco incómoda para leer. Pero bueno, esta es la proporción de la relación entre el texto y este tipo de notas, ¿no? Que son lo que Kleinhans llamaba no demasiada información, pero tampoco demasiado poca información, ¿no? Y está una de las más interesantes, algo apasionante me parece, que la edición Guanajuato, donde participan el gobierno del Estado, la Universidad, la Fundación Cervantina de México y el Centro de Estudios Cervantinos. Es el mismo editor que habíamos visto hace un momento, Florencio Sevilla, con un prólogo de 110 páginas. Pero lo interesante de esta edición es que, por eso se llama edición Guanajuato, digamos que aquí parece un prólogo muy inocente, digamos, como cualquiera de los que hemos visto, incluso más sintetizado aquí, pero lo que está él proponiendo es que las lecturas canónicas, por ejemplo, la de Martín de Riquer, prácticamente todas que lo han seguido a él, están sesgadas no deliberadamente, ¿no? Porque lo que él sostiene es que están muy influidas siempre, por ejemplo, por esta tesis de que el Quijote se va sanchificando y Sancho se va quijotizando y muchas otras tesis, pero él señala que si uno lo estudia con cuidado, son tesis que se derivan de los títulos, ¿no? Que como recuerdan son estos títulos explicativos para cada capítulo, y lo que dice este editor es que en realidad esos títulos no son de Cervantes, sino de los editores. Entonces, esto es una polémica muy importante porque significa, ¿no? Pues cuestionar toda la tradición cervantina, incluyendo la del 4º centenario. Es una polémica fantástica, ¿no? Que va argumentando a lo largo del texto, diciendo, bueno, el título anuncia esto, pero vean lo que está ocurriendo en el texto, ¿no? Bueno, eso es muy, muy interesante, ¿no? Aquí, entonces, vean el aparato crítico de la primera página, ¿no? Son todas estas notas para lo que en realidad son 2 líneas del texto, ¿no? Porque están aquí a la mitad, a doble columna. Y esto ha derivado, bueno, esto que acabamos de ver, creo que hay otras ediciones críticas del Quijote, por supuesto, pero no las tengo yo, y en la pandemia no pude ir a buscarlas a ningún lado. Entonces son las que yo tengo aquí a un lado de mí, y están, por ejemplo, bueno, hay muchos otros materiales, pero quiero mostrarles algo interesante que se deriva desde la primera edición crítica, que es la enciclopedia del Quijote de Vidal, ¿no? Y bueno, lo que tiene son sobre todo materiales de tipo lexical, ¿no? Fada es un hada, etcétera, etcétera, ¿no? Y de toda la literatura, esto es algo que yo había encontrado porque integra de forma muy, muy, digamos, amigable, casi conversacional, todo este trabajo, ¿no? Vean, porque va siguiendo el orden del texto, esto es una lectura simultánea del texto, ¿no? Como una conversación. Entonces, digamos, uno lo va leyendo y va encontrando esta síntesis
no tan técnica, ¿no? de toda esta tradición, ¿no? Parodia y crítica, es decir, como ciertos conceptos que corresponden a ciertos capítulos, ¿no? Las aventuras, ¿no? De la primera salida, aventura con final feliz, ¿no? Aquí es el momento de Dulcinea, realidad y discurso, ¿no? Son todas estas discusiones de dónde viene la teoría de la novela, digamos, autocrítica y el problema de los géneros literarios, ¿no? La dimensión dramatúrgica, pues ya está lo que dio pie a las versiones apócrifas, y luego esta segunda parte, que es ya un poco más como precisamente una síntesis de todo esto en términos de estructura, personajes y las formas de recepción, incluyendo la versión de Avellaneda, las respuestas en Calderón, el Tom Jones de Fielding y otras más, ¿no? La realidad histórica, para preguntar si es la Biblia Nacional Española, etcétera, ¿no? Ahora paso al caso de Ulises, de Joyce, y esta es una de las ediciones en español. Y hay una serie de textos también producto de la crítica textual. Por ejemplo, aquí este es un acompañamiento también prácticamente línea por línea, ¿no? Es como una especie de traducción del subtexto, o sea, qué importancia tiene eso que está ocurriendo, que se está describiendo. Y luego, por supuesto, también tenemos en otra tradición la edición anotada, ¿no? Que es un referente muy útil, ¿no? Muy complejo. Esta otra versión, que es para una guía para el estudiante, bueno, pues es el estudiante de doctorado, ¿no? Y nada más las alusiones en Ulises, una lista anotada. O esta aproximación genética, textual y personal, ¿no? Y bueno, toda la literatura no pude resistir presentar esto, que es Ulises y nosotros, el arte de la vida cotidiana, que es aquí vemos a Marilyn Monroe leyendo ya el final del monólogo, ¿no? Y entonces, lo primero que aparece en todo este aparato crítico es la referencia a la letra S, con la que se inicia la primera palabra del primer párrafo, y después, como sabemos, hay tres grandes fragmentos, ¿no? El segundo, que empieza con la M, de Molly, y la P. Y entonces estas tres letras corresponden a los tres elementos de la argumentación lógica, ¿no? Y así, o sea, es decir, que se empieza a señalar todo aquello que para un lector común, bueno, cualquiera que no es especializado, pues pasa completamente por alto, ¿no? Desde la primera letra, literalmente, hasta la última del libro. Entonces, bueno, hay una literatura crítica, pues, que es casi una industria, ¿no? Hay congresos, el año pasado fue el Congreso Internacional aquí en México, pero bueno, en fin, toda una disciplina. Y luego está el caso latinoamericano de archivos, que probablemente ustedes conocen. Aquí, por ejemplo, 850 páginas de la obra de Rulfo, el aparato crítico. Vamos a presentar unos poquitos, El filo del agua, de Yáñez, Museo de la novela eterna, de Macedonio, estos textos de Ibargüengoitia. Pero cuando llega aquí, ya la organización es mucho más clara que en las primeras ediciones, ¿no? Ya va por el volumen 50 y tantos. El texto, una cronología, una historia del texto, las lecturas del texto, las periferias del texto, un dossier sobre la obra, un dossier analítico, y una bibliografía que curiosamente no es comentada. Y este fue un proyecto con todas estas instituciones internacionales, ¿no? Porque es un proyecto realmente, pues no sé si ha habido otro proyecto internacional de ediciones críticas tan complejo, ¿no? Y tan ambicioso, con un comité científico internacional, y en cada uno de estos casi 100 volúmenes de literatura latinoamericana hay o sea, este es el comité que invitó a todos los investigadores que participan en cada volumen, ¿no? En cada volumen participan entre 25 y 30 investigadores. Y al llegar bueno, el más reciente que yo tengo, que es el de Horacio Quiroga, lo interesante es que aparece ya, ¿no? Al final, no me ha aparecido antes, el esquema. Bien, una introducción general, que es compleja porque es el concepto, la sección sobre el texto, variantes y notas, un glosario, la cronología, la historia del texto, incluyendo los destinos, las lecturas que ha recibido el texto, temáticas intratextuales y estructurales, de estructura y forma, y un dossier dedicado al texto mismo, ¿no? Es la recepción crítica, los manuscritos, la correspondencia,
y documentos fotográficos e iconográficos, ¿no? Que concluye naturalmente con una bibliografía y los índices. Es decir, cada volumen es un proyecto realmente, yo diría que monumental, ¿no? Entonces, no ha habido algo similar. Probablemente, no sé si, yo no conozco algo en ninguna otra lengua, ¿no? Que además tenga cerca de 100 tomos, ¿no? Bueno, y bueno, hasta que se detuvo. Pero bueno, antes de salir de la literatura, que creo que es muy interesante los efectos que ha tenido esta tradición en otros campos, me detengo brevemente en algunos otros materiales que conozco, ¿no? Porque, por ejemplo, como yo he trabajado con Rayuela, entonces este cuaderno de bitácora es uno de los materiales genéticos más interesantes, ¿no? De la tradición en este campo, porque precisamente Ana María Barrenechea, que fue la gran teórica de la literatura fantástica, o sea, los principales teóricos en todo el mundo son latinoamericanos, ¿no? En literatura fantástica. Entonces, porque por ejemplo Todorov solamente habla de los efectos del texto fantástico, pero no define lo propiamente fantástico. Bueno, en fin, es otra discusión. Pero es ella quien hace esta edición del cuaderno de bitácora que Rayuela Cortázar fue llevando antes, incluso durante la escritura, ¿no? Con algunos esquemas, como podemos ver aquí, de desplazamientos y relaciones entre personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, está la edición de cátedra, que creo que es la que ha circulado más aquí, pues que tiene básicamente, bueno, es solo un fragmento pequeño del inicio del índice, pero es más bien un análisis textual, ¿no? Que es la tradición. No hay mucho interés por la genética y todo lo demás, ¿no? Y la edición de la Real Academia es más bien un homenaje. Entonces aquí, sobre todo, textos de firmas de escritores muy reconocidos, ¿no? García Márquez, Bioy, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Sergio Ramírez, ¿no? Es decir, es un homenaje de la misma academia al texto y a la importancia que tiene en la historia de la literatura. Y al final aparece una referencia al cuaderno de bitácora y la transcripción de unos elementos. Concluye otra vez con otros. Estos son más bien algunos rayuelólogos, ¿no? Muy connotados. Y está también la edición de archivos que estaba yo presentando antes. Y esto es muy interesante. No sé si ustedes conocen este volumen, Yazuela, que en este formato contiene un disco, que es una selección de la música que escuchan los personajes de la novela que están del lado de allá, o sea, en Francia, y están escuchando esta música en las reuniones. Y hay un texto, ¿no? Es un pequeño, librito que tiene el disco al final, que se inicia con lo que los autores llaman una biografía musical, lo que él escuchaba, que fue cambiando cuando pasó de Argentina a Francia y luego empezó a viajar por otras partes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, otro tipo de edición que no contiene unos cuantos fragmentos de los capítulos donde están escuchando música. Y luego hay otras ediciones de otras obras literarias. Este libro, que se perdió ahora que fue el cambio, hace unos meses, lo acabo de volver a pedir, pero es este manual de Beowulf, el texto más antiguo de la tradición actualmente la lengua inglesa, es fantástico porque son una compilación de artículos de 35 temas y cada tema, por ejemplo, la ropa, ¿no? O las mujeres, o el lenguaje, etc. Entonces se enumeran los principales autores y los textos y la fecha en que se publicó en ese campo, ¿no? Es una compilación, aunque yo no me dedico a Beowulf, pero este tipo de trabajo es realmente muy impresionante, ¿no? Bueno, yo lo presento porque yo hice esta edición crítica del dinosaurio y lo llamé El dinosaurio anotado, pero en la edición de Alfaguara, como fue coedición con una universidad, con mi propia universidad, nunca se distribuyó y Alfaguara no quiso publicar los textos de los escritores, ¿no? De Villoro, del mismo Monterroso, etc., porque decía que eso era demasiado académico. Entonces, casi 20 años después se publicó esta edición en Perú, en Micrópolis, que se llamó Variaciones sobre el dinosaurio. Y entonces rápidamente vean lo que yo... Porque el dinosaurio, si saben, es este texto de Monterroso de 7 palabras, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todo estaba allí. Entonces, bueno, empieza con el texto íntegro porque pedía autorización al mismo Monterroso.
y están estas otras versiones también, algunas de una línea, otras de varias líneas. El de la Collins, muy famoso, dice, le preguntaron a la culta dama si había leído el dinosaurio, y contestó, sí, claro, ya lo estoy leyendo, ¿no? Así como ese hay otros textos igualmente irónicos. Hay gente que está ya harta de estar oyendo del dinosaurio, y entonces hace dinocidios, como los llamé yo, ¿no? O sea, textos para acabar con el dinosaurio. Hay ensayos como de Calvino, Villoro y otros, estudios específicos. Voy a mostrar el dinosaurio anotado, taller de cuento que utiliza el dinosaurio para iniciar o terminar un cuento, testimonios donde se cuenta de dónde vino el título y el texto. Cuando era estudiante aquí en Monterroso, cuando estaba llegando acá, el mismo manuscrito original, la versión gráfica, porque Monterroso es un dibujo, y una entrevista sobre la primera edición, ¿no? Entonces vean, estas son las notas que yo elaboré. Aquí está la explicación de dónde viene, cuál es la lógica. Y entonces aquí arriba está el texto íntegro, y estas son las notas, ¿no? Claro, van siguiendo el orden de las notas de todo el volumen, ¿no? Que son comentarios, pues, palabra por palabra, ¿no? Hasta llegar, que incorporan buena parte de lo que se ha ido comentando en términos, pues, lexicales, de género literario, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, no voy a tener porque, en fin, es decir, que sí es posible hacer este tipo de trabajo con, digamos, con una cierta densidad. Y bueno, está, por ejemplo, este trabajo de López Mena, Diccionario de la obra de Juan Rulfo, que no es solamente lexical, sino que es más bien orientado a esta tradición cultural, ¿no? Por ejemplo, hijo de tal por cual, hilo del remiendo, oguío, hormiga riera, etcétera, ¿no? El holán, y así sucesivamente. Realmente es muy, muy interesante. Y entonces, por último, quiero mostrar tenemos cerca de 50 libros de texto para la teoría literaria, ¿no? Porque mi campo es la producción de teoría. Y entonces aquí, en esta edición canadiense, vean, por ejemplo, para el capítulo de teorías de la recepción, lo organizó respondiendo a preguntas, ¿no? Preguntando para cada teoría qué, cuándo, quién, para quién, por qué, cómo, a quiénes lo han utilizado y cuáles son sus limitaciones. ¿No? Creo que es una forma también, es como de editar y de comentar las teorías, que a su vez van a generar las formas de comentarios, ¿no? y de crítica y de análisis. Y entonces ahora voy a cerrar con lo que creo que es muy, muy, bueno, que me llamó la atención, que es este campo de la extrapolación de estas estrategias de lectura más allá de la literatura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pintura, aquí vemos el caso de las Meninas de Velázquez, pues naturalmente lo que se hace es justamente análisis, de segmentar los elementos más significativos y, por ejemplo, están el subtexto social de la imagen como totalidad, el subtexto político, por ejemplo, si uno une las cabezas de todos los personajes con una línea, es la constelación de Capricornio, que es el signo zodiacal que en ese momento era fundamental en la corte, y señalan que es la infanta a la que va a suceder el trono, etcétera, etcétera. O sea, hay un subtexto mitológico, bueno, no voy a tener porque esto es tiene que ver, por ejemplo, con estas dos pinturas que tiene allá al fondo arriba, que son las que está reparando en su taller, ¿no? De Rubens y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos estos subtextos han sido elaborados, hay muchos otros, y están, por ejemplo, los subtextos que proponen las novelas, porque, bueno, primero se sigue esta tradición de señalar un elemento particular, por ejemplo, aquí la manga izquierda de la Maribárbola, que tiene un estilo que podemos considerar impresionista, de tal manera que se adelantó varios siglos al impresionismo. La lectura, hay tesis doctorales dedicadas a este asunto, pero que es diferente, por supuesto, de otras partes de la misma pintura y así sucesivamente, ¿no? Bueno, hay muchos otros estudios, por ejemplo, en particular, que lo compré en el mismo museo, no del Prado en Madrid, donde se encuentra el original, sino de Sevilla, donde nació Velázquez, y en el Museo de Arte en Sevilla. Entonces tienen este volumen que analiza cada fragmento
de toda la pintura completa, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la paleta de colores, la cruz de Santiago porque la recibió después de muerto, ¿no? Entonces un reconocimiento a la pintura, no solamente a él, sino que el arte ya no es solamente un divertimento real, sino que es una forma de arte, ¿no? En ese momento. Y otras interpretaciones, por ejemplo, la de Michel Foucault, al inicio de las palabras y las cosas, y otras más recientes, ¿no? Sobre la dimensión metaficcional. El comentario más para la difusión en el mismo Museo del Prado. Esto lo encontré en un puesto de periódicos en Madrid, ¿no? Es otro libro. Y decía que hay otras interpretaciones subtextuales que están implícitas en la literatura, la creación literaria, ¿no? Por ejemplo, aquí esta novela, que es una infanta que se va a bailar, ¿no? Que está en el siglo XXI. 7 historias para la infanta Margarita, algunas de tipo fantástico. Está también el Misterio de Velázquez, donde Patusato, que es este niño que está ahí jugando con el mastín, tiene en la mano la cruz de Santiago y cruza y va al más allá y descubre cuál es la historia de por qué recibe la cruz de Santiago después de muerto, etcétera, etcétera, ¿no? O este otro que tiene un carácter policíaco, o esta obra de teatro que es feminista, ¿no? Y esto un poco más reciente, que es otra novela, Tela de Juicio, donde una experta en este campo hace trabajos con rayos X y propone que esta es la perspectiva, si estuviéramos de pie detrás o sea, en contracampo, ¿no? de la perspectiva que tenemos como espectadores. Bueno, esto es simplemente un ejemplo, pero eso se ha aplicado, por supuesto, a obras como la Mona Lisa. Entonces tenemos aquí estas secciones que se van, muy significativas, que se van analizando, y así en muchas otras obras, ¿no? Y entonces esto también aparece, por ejemplo, en la fotografía, ¿no? Tenemos aquí el original y se van haciendo comentarios específicos que son la síntesis de desarrollo, de análisis mucho más elaborados, ¿no? Y lo mismo en arquitectura, ¿no? Con una especie de visita guiada, ¿no? Con comentarios muy específicos sobre cada componente. Y lo mismo ha ocurrido, por supuesto, para la divulgación de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la historia de los objetos cotidianos, ¿no? Los zapatos, las llaves, etcétera. ¿Cuál es la historia y la funcionalidad? Y algunos más recientes hablan, por ejemplo, del invento del lenguaje y otros más, ¿no? No solo objetos. O, por ejemplo, un libro en tamaño real de divulgación científica dice, para pequeños lectores y grandes curiosos, por ejemplo, esta idea, ¿no? Hace falta 3 choclos, o sea, 3 mazorcas, para llenar una bolsa grande de pochoclos, que son las palomitas, ¿no? Es un libro argentino. Y termino con el caso del cine. Por ejemplo, hay una tradición muy importante estas son ediciones que podemos llamar ediciones anotadas, pero bueno, lo llaman notas, o simplemente van haciendo este acompañamiento sobre el contexto, que sería esta dimensión general, después narración y forma, estilo, y estos otros contextos, ¿no? De ideología que tienen que ver, por ejemplo, con identidad, género, raza, clase social, el momento histórico, y así sucesivamente, ¿no? Pero realmente todo esto se condensa. Esto que estamos viendo acá es muy interesante. Esto lo compré también, no estaba en las librerías especializadas, ¿no? He podido tener la suerte de visitar varias veces en París, pero no se encuentra en las bibliotecas dedicadas a cine, que hay más de 40 en París, pero sino que está en los puestos de periódicos. Es una revista mensual, como ven aquí hasta abajo, ¿no? Revista mensual, de abril de 2016. El número 632, una revista que tiene más de 45 años de publicarse mensualmente y que contiene, básicamente, como se dice aquí, el decoupage integral, es decir, plano por plano, y un dossier, ¿no? Aquí dedicado a esta película de Hong Kong, ¿no? Y este es el final de la película. En el plano 828, ahí termina la película. Y se ha hecho algo similar en español. Esta colección que son guías para ver y analizar películas particulares, se inició con José Javier Marsal Felici, el autor de este volumen dedicado a Ciudadano Kane, creó esta colección, ya está llegando, creo que ya rebasó se detuvo en la pandemia, pero ya llevaba más de 90 volúmenes,
está realmente pensado para profesores de bachillerato, ¿no? Por eso ha tenido tanto éxito. Se publica en Valencia, en España, y efectivamente en el quinto capítulo de cada volumen, entonces hace este decoupage plano por plano, ¿no? Es muy interesante porque esto es lo más próximo a una lectura simultánea, pero por escrito, ¿no? De una película, donde se van haciendo estos comentarios por cada plano de todo lo que hay sobre la dimensión de sonido, puesta en escena, montaje, estructura narrativa y por supuesto sobre la imagen. Entonces, y al final pues ya vienen otras 40 o 50 páginas donde se integra, se sintetiza lo que ha sido producido por la crítica hasta el momento, ¿no? Y por los trabajos de análisis. Y entonces cada volumen tiene materiales específicos. Por ejemplo, aquí es muy pertinente esta comparación, que son varias páginas entre la película clásica en la columna izquierda y Ciudadano Kane en la columna derecha, ¿no? Y entonces empiezo haciendo una caracterización general, técnica de planificación de cada secuencia, transición entre planos, etcétera, 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 ¿no? O este otro trabajo de este especialista en Hitchcock, Raymond Urgnat, que al final de su carrera publicó esto que llama Una mirada muy detenida a psicosis. Entonces también es un comentario de cada plano, ¿no? Desde la primera imagen, los primeros títulos, etcétera, etcétera, hasta la última imagen. Y este es un caso en el que, si ven aquí psicosis en la regadera, pues es la historia, como lo dice el subtítulo, de la escena más famosa del cine. Entonces son 14 analistas e investigadores que hacen decoupage y hacen comentarios. Y hay un equivalente. Hace 3 años se produjo este documental que se llama 78 sobre 52, porque son 78 cortes en 52 segundos, ¿no? Y entonces no solamente hay varios expertos, ¿no? Que han estudiado la escena, es parte de una secuencia durante muchos años, sino, por ejemplo, Guillermo del Toro, Peter Bogdanovich, que es un gran director y también crítico, la actriz Jamie Lee Curtis, bueno, etcétera, algunos expertos en montaje, en sonido, en historia del cine y demás. Y está la fantástica tradición editorial de, no son exactamente ediciones críticas, pero son los libros de texto que son el fundamento de la disciplina. Estos son libros porque es una de las ediciones más recientes de Richard Barson. Esta es la 5ª edición, ¿no? En este momento ya está en prensa la 7ª, que se van actualizando continuamente. Y entonces esto es lo que estudian quienes estudian cine en las más de 1,200 universidades en Estados Unidos donde existe la disciplina, y los doctorados en cine, los programas doctorales, ¿no? En Latinoamérica solo tenemos un programa doctoral en cine que se creó hace 3 años en mi universidad, UAM Xochimilco, ¿no? Donde yo trabajo, porque impulsé que se creara este programa. Y entonces ahora estamos pensando en la posibilidad de algún día traducir estos materiales, ¿no? Pero ellos son materiales que siguen la tradición casuística, ¿no? No la tradición continental que viene de Francia y de Alemania y que inmediatamente se traduce en España y cubre todo el mercado editorial latinoamericano. Pero entonces no nos llega en el campo de las humanidades, que es no nos llegan los materiales que se producen en la tradición analítica, ¿no? Que es básicamente anglosajona. Y entonces en esta tradición, la tradición analítica, todo tiene un método casuístico. Por ejemplo, aquí uno abre este libro en cualquier página y aparecen 2 o 3 fotogramas con una nota al pie, con un pie de foto, mejor dicho, que condensa en muchas ocasiones, porque lo he visto muy frecuentemente, pues libros enteros o tesis doctorales, un concepto analítico, y a partir de estos casos se va construyendo el texto mismo, ¿no? El libro de texto. Estos libros siempre tienen estos 5 grandes capítulos, ¿no? Imagen, sonido, puesta en escena, el montaje y la narración. O sea, los 5 componentes de la forma fílmica, y algunos de ellos están ya acompañados, primero acompañados por discos que contienen las secuencias más interesantes que se analizan. Otros son casos de películas muy conocidas, sobre todo muy recientes, y del canon, ¿no? Desde los orígenes del cine. Pero recientemente lo hacen en una red. O sea, cuando se compra el libro, se tiene acceso a una red y puede uno disfrutar de este material, que es un material crítico, analítico, didáctico. Y termino mostrando algunos ejemplos de infografías, que es una manera de sintetizar el trabajo de análisis, ¿no? Después del análisis, pues conviene hacer la síntesis para producir un material didáctico. Por ejemplo, aquí, esta infografía
resume lo que el autor llamó las mejores películas de todos los tiempos, como un mapa de una serie de, una red de estaciones del metro, donde cada una de estas líneas corresponde a un género o a un tipo de cine, ¿no? Y entonces lo interesante son las correspondencias entre distintas líneas, donde una película puede pertenecer simultáneamente, porque es una hibridación genérica, a más de una de estas líneas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se pudo ampliar para poder verlo aquí, ¿no? La línea 8 corresponde al cine gangsters, la línea 14 al cine fantástico, etc., ¿no? Y entonces termino con, pues, algunos ejemplos. Creo que sí tengo tiempo. Creo que mi presentación lleva 30 minutos en la práctica, me parece. Entonces creo que en principio tendría yo otros 30, pero no. Esto va a ser muy breve. Voy a presentar solo unos fragmentos que me llevarán no más de 5 minutos, yo creo. Y ya termino. Para mostrar, pues, lo mejor es mostrar cómo ocurre todo esto, cómo se produce en la práctica. Esto que voy a presentar, por ejemplo, ahora es resultado de un seminario reciente que me invitaron a impartir, pues fue precisamente en la maestría en cine de la Universidad Iberoamericana, donde los estudiantes no solamente tienen, por la edad, tienen una gran habilidad tecnológica, sino que tienen el acceso a estos recursos, ¿no? Entonces, el decoupage que vamos a ver es un decoupage de animación, un decoupage animado, ¿no? Pues es una infografía animada que es una lectura simultánea del texto. Esta es una escena de una película que se llama Unbreakable, que es una película, pues, fantástica, ¿no? Entonces vemos aquí la imagen en televisión, si lo ven, es un accidente de tren, ¿no? Aquí se ven los vagones que están fuera de las vías y, bueno, la historia es una historia fantástica, ¿no? De una especie de superhéroe, pero la historia consiste en que todos mueren, absolutamente todos, en un accidente realmente tremendo, pero el protagonista no tiene ni un rasguño, ¿no? Es la dimensión fantástica. Entonces, esta escena que vamos a ver corresponde al momento en el que estamos aquí teniendo el punto de vista del hijo de este personaje, ¿no? Que está haciendo el viaje en tren. Entonces el hijo está viendo la televisión y está muy quitado la pena y se da cuenta de que están hablando de un accidente de tren y que puede ser el tren donde viajaba su padre. Entonces se sorprende y camina por el pasillo para ver el dato que le dejó su papá pegado en la pared, donde dice cuál es el número del viaje, ¿no? O sea, la clave del tren, para ver si corresponde y es el viaje de su papá. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en términos narrativos. Y entonces hizo 4 formas de decoupage animado el estudiante. Voy a presentar solo el primer fragmento porque la escena dura más como 15 minutos, no va a pasar solo como unos 30 segundos. Lo voy a pasar, son 4 versiones, pero lo interesante es el tipo de, una de las posibilidades que tiene la actual tecnología para crear infografías animadas. Esto es bastante interesante y complejo, como podrán ver. Lo voy a proyectar, espero que se pueda transmitir sin problema. Y a ver, voy a ver si puedo hacerlo desde aquí mismo y si no me salgo del PowerPoint. Vamos a ver. Cars are still on fire and the debris is everywhere. We are not sure at this time how rescue personnel will be able to get on scene at all. If you're just tuning in, East Rail train number 177 has derailed just outside Philadelphia, and we're bringing you live coverage from Skycam 4. Yeah, that appears to be a rescue ambulance, and there are more behind it I can see on the access road. I don't know how close they're going to be able to get, David. These are woods and trees. It's going to be a very difficult rescue effort. Bueno, lo que pudimos ver entonces, como se puede observar, voy a regresar solo un momento para ver el concepto. No, creo que no se puede detener aquí. Bueno, en fin, lo importante es que se grafica el nivel de la amplitud estilística, que es un módulo que he estado diseñando para el estudio de cada uno de los 5 componentes de la puesta en escena, que son imagen, sonido, narración y la distancia focal y demás. Entonces todo esto
se puede ir graficando y se va precisando cómo hay estas variaciones a lo largo de la secuencia. Vamos a ver ahora, este fue el primero. Esta parte técnica creo que lo que voy a hacer es tal vez salir de aquí para mejor proyectarlo desde el video mismo. Ese fue el primero, ¿no? De amplitud estilística. Ahora voy a mostrar cómo se presentó el decoupage. Cars are still on fire and the debris is everywhere. We are not sure at this time how rescue personnel will be able to get on scene at all. If you're just tuning in, East Rail train number 177 has derailed just outside Philadelphia, and we're bringing you live coverage from... Como ven, cada vez que hay un cambio de plano, cada vez que hay un corte, entonces todos los elementos del decoupage cambian, que es justamente en lo que consiste el decoupage plano por plano. La tercera infografía corresponde al emplazamiento de cámara, que es el elemento que controla los otros 125 elementos de la forma fílmica. Cars are still on fire and the debris is everywhere. We are not sure at this time how rescue personnel will be able to get on scene at all. If you're just tuning in, East Rail train number 177 has derailed just outside Philadelphia, and we're bringing you live coverage from Skycam 4. Yeah, that appears to be a rescue ambulance, and there are more behind it I can see on the access road. I don't know how close they're going to be able to get, David. These are woods and trees. It's going to be a very difficult rescue effort. Bueno, la siguiente escena, estamos en el hospital. Vemos el último de las personas que fallece y él está perfectamente. Y el cuarto y último también es la amplitud estilística más detallada, sobre todo la mezcla de planos sonoros, ¿no? Aquí. Cars are still on fire and the debris is everywhere. We are not sure at this time how rescue personnel will be able to get on scene. Aquí, como se puede ver, por ejemplo, el concepto de mezcla sonora consiste en identificar cuál es el primer plano sonoro que está en segundo, tercero, cuarto plano y cómo cada uno de estos planos va cambiando, ¿no? Y entonces lo que aparecía en segundo o tercer plano sonoro se convierte en el primer plano y así sucesivamente. Y este es el recurso fundamental del cine, a lo que se llama la mezcla sonora, ¿no? Entonces aquí se puede graficar y estudiar mostrar con más precisión. Hay un par de ejemplos con los que voy a terminar, también igual de breve, que es, creo que tengo algo más. Son tres. Por una parte, el análisis simultáneo. Hay un sitio en YouTube que yo creé, donde he estado subiendo algunos análisis, pero bueno, esto es una tradición también de análisis simultáneo, es decir, comentarios que uno hace grabados, pero mientras la secuencia va avanzando. Por ejemplo, en la secuencia de las escalinatas de Odessa, del acorazado Potiomkin, la importantísima película de Sergei Eisenstein de 1925, que es un homenaje a la Revolución de 1905. Es el gran teórico del montaje, es esta película originalmente muda, y pues uno puede pasarse todo el semestre estudiando lo que está en juego aquí, porque fue elaborado con mucho, hay un trabajo muy interesante detrás. Y voy a mostrar un momento del final, cercano al final de esta secuencia. Aquí recibí el apoyo técnico de mi hijo de 15 años, que es mucho más hábil con la tecnología que yo. Y entonces el hecho de lo que yo estoy comentando, que en la película es muy, muy rápido y casi no se alcanza a ver, entonces lo que él hizo fue que simplemente dejó la secuencia, el momento son 5 o 10 segundos sin sonido, para mostrar nuevamente eso de lo que yo estaba hablando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, voy a mostrar, en realidad dura 17 minutos, y que voy a presentar un fragmento de un poco menos de un minuto, casi ya cercano al final. Entonces, es este material que lo acabo de bajar de YouTube. Entonces me voy a ir aquí a este momento. Pero no me indica. Escena, que es la historia del... Ya, ahí sí. Y vemos esta imagen repetida del cosaco blandiendo su espada.
para herir a la maestra. Entonces, análisis. En ese fragmento de transición utilizó nuevamente la repetición para acentuar su importancia. En la quinta y última escena de la secuencia, que dura 1 minuto, tenemos un montaje metafórico. Veremos muy rápidamente 2 series de esculturas. En la primera vemos una especie de ángel que llama al pueblo para iniciar la revolución. Pero también vemos un león que se despierta y está listo para la lucha. Vamos a ver algunas conclusiones en un PowerPoint que presento a continuación. Bueno, y mi penúltimo ejemplo todavía de cine es, este es un minuto exactamente. Esta es una película de Jean Renoir, ¿no? El hijo del pintor, que se llama El crimen del señor Lange. Bueno, el señor Lange es un escritor que estamos en el año 1936. Esta película fue de hecho producida por el Partido Popular, que 2 meses después del estreno de la película ganaron las elecciones. Este partido las ganó, Partido Socialista. Y es un partido cuyo lema principal era evitar la explotación laboral, pero también la explotación sexual, ¿no?, de las mujeres. Entonces, en esta historia, este escritor escribe historias sobre el oeste, ¿no?, aunque nunca ha viajado a los Estados Unidos, etc. Pero son historias muy exitosas. Y lo que ocurre es que aquí viven todos en este patio. Este patio es la parte central del edificio. Entonces viven todos los trabajadores que ilustran, dibujan, distribuyen este material, pero tienen al señor Batalla, que los explota laboralmente y explota sexualmente a las mujeres. Entonces hay un accidente de tren y se da la noticia de que él muere, pero realmente en la escena que vamos a ver, porque se dice que solamente sobrevivió un sacerdote. Entonces llega él con la ropa del sacerdote y vamos a ver la escena. Este es el momento dramático. Y lo interesante de la escena es que hay un movimiento de cámara, pero quiero presentar todo esto voy a presentarlo primero porque siguiendo la lógica casuística y comentarlo en un momento. La situación es que como ya estaba muerto, se volvió un trabajo completamente autónomo. Incluso lograron, como ya pueden tener libertad para organizar su trabajo, crear una película y están celebrando este éxito, ¿no?, esta autonomía que tienen ahora. Mais faut pas avoir peur des revenants, ça donne de mauvais rêves. Et quoi? Oui, c'est vrai. Ah, je suis très content de te revoir. Au fond, je suis un sentimental. Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Un pèlerinage. Qu'est-ce que tu as? T'as peur? Mais t'es nerveux, depuis Judas. C'est bien. C'est l'amour. C'est le soleil du Mexique. Vous me faites marrer. Este es el momento de cámara. T'es solide, toi, mon gars! Il est mort? En el momento que dice que está muerto, se escucha una carcajada en el fondo. Lo que vamos a ver ahora, tuve la oportunidad en la Cinemateca francesa, conseguí una versión, una producción de este disco hecha por la Cinemateca, que contiene un documental, y aquí reproduzco un fragmento de este documental donde hay una infografía animada, ¿no?, que es muy interesante. Faut pas rester là. Au fond, je suis un sentimental. Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Un pèlerinage. Qu'est-ce que tu as? T'as peur? Mais t'es nerveux, depuis Judas.
C'est l'amour. C'est le soleil du Mexique. Oh, vous faites marrer. ¡Qué soleil, mon gars! Ahora, la importancia de este movimiento de cámara en la historia del cine ha sido objeto de debate. Les quiero mostrar una síntesis de lo que ha ocurrido aquí. En el año que se estrenó, el principal crítico de Paris, Lenhart, dijo que era un paneo caprichoso y superfluo. Pero 20 años después, André Bazin escribió un libro sobre Jean Renoir y hace un esquema muy similar al que acabamos de ver, y dice que el paneo revela cómo lo colectivo se convierte en una entidad moral. Y así ha ido cambiando la visión hasta que en el año 2009, Carla Weller publicó un libro sobre los grandes momentos del movimiento de cámara en la historia del cine, y dice que este paneo es un elemento central en la teoría del cine. O sea, que si alguien quiere entender el lenguaje del cine, tiene que estudiar esta secuencia. ¿Por qué? Porque lo que hace este paneo es como si dijera que este crimen que va a cometer el señor Lange es a nombre de todo lo que significa el patio. A nombre de todo. Zavala, un minuto para terminar, por favor. Muy bien. Entonces voy a mi último ejemplo y termino. Y mi último ejemplo, me salgo de aquí, lo presento y me voy a conclusiones. Creo que será un poquito, como 1 minuto y medio o así, pero voy a presentar un fragmento aquí. Coméntanos de este proyecto. A darle agua. Vean, esta edición de Huapango. Pajarito eres bonito y de bonito color y de bonito color. Pajarito eres bonito. Bueno, ese es el concepto. Y bueno, eso me lleva a presentar mi conclusión, que sería mi última imagen. Por cierto, hay una tradición de lo que se llama la filología de la música, ¿no? Y lo mismo ocurre ya también en otras. Por ejemplo, en psicoanálisis se está hablando de la fonología del cuerpo y así sucesivamente, ¿no? Bueno, mi conclusión sería que las ediciones críticas en la tradición literaria y en las otras formas de comunicación y expresión es el mejor homenaje y el mejor acompañamiento en el proceso de informar y enriquecer la experiencia de lectura. Y con esto doy por terminada esta presentación. Muchas gracias. Agradezco mucho su atención. Doctor Zavala, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora para los que estamos interesados pues, en la materia y en el análisis del material bibliográfico. Por cuestiones de tiempo pues no vamos a poder abordar las preguntas. Sin embargo, hacemos una atenta invitación tanto a las personas que están en Facebook como a las que están aquí en esta sesión de Zoom, que nos hagan llegar sus preguntas para posteriormente hacérselas llegar al doctor Zavala, y pues también los invitamos a continuar en las siguientes transmisiones de este coloquio. Muchísimas gracias a todos.